Los fundamentos de todas estas experiencias que estamos haciendo las llamamos estructuras límites, que son estructuras de máxima eficiencia. La naturaleza, toda la naturaleza, incluyendo los planetas, las estrellas y todo el sistema cósmico, está hecho dentro del concepto de estructuras de máxima eficiencia, de mínimo peso y de mínima densidad. Hay que ver la importancia que tiene hacer estructuras que no pesen, que usen el material necesario, y para ello nosotros vamos a hacer una cantidad de demostraciones fundamentales sobre la resistencia de los materiales. Entre esas demostraciones, en donde aparecen estos tres elementos fundamentales, que son, primero, la estructura del diamante, el tetrápodo; segundo, la estructura del panal de abejas, el pentápodo. Aquí, si yo pego otra aquí, se forma un pentápodo. Igualmente con el cubo, si yo pego estas estructuras, aquí aparecen cubos. Con estas estructuras nosotros podemos demostrar cómo hacer estructuras de máxima eficiencia y tener una referencia, que es la naturaleza, el mundo biológico. Vamos a hacer algunas referencias sobre esta experiencia. Cuando yo le presenté al doctor José Vicente Escorza y después al doctor Félix Pifano, que ya lo hablamos anteriormente, cuando él me hizo la demostración de la vida de una mosca tsetse vuelta muerta, vuelta cristal y después convertida en vida, cuando yo le contesto al maestro, al biólogo José Vicente Escorza, él me dijo: esta estructura existe en la naturaleza, son nada más ni nada menos que los corales. Vamos a verlos aquí. Los corales, cuando nosotros vemos el océano lleno de olas gigantescas y de momento hay una zona plana completa donde aparece un atolón, y cuando revisamos qué es lo que hay debajo, es una nube, una masa gigantesca de corales que forman una laguna plana completamente, porque los corales se unen con el mismo sistema de los tetrápodos y se van creando una malla, una red gigantesca, rígida, extraordinaria. Esta enseñanza de saber cómo es un atolón fue para nosotros sumamente importante. Y después, en mi viaje a España, cuando hice el Club Táchira, conocí la producción de los tetrápodos. Cuando yo vi un lago al cual le estaban haciendo olas artificiales, entonces le metían una malla hexagonal aquí, y a medida que esa malla hexagonal la movían, se formaban los espacios del diamante, y esta estructura se volvía plana completamente y se paraban las olas y se repetía el fenómeno exactamente igual de los corales. Esta enseñanza de ver cómo dominar el mar a base de esa estructura fue para mí una lección sin precedentes. Para ello nosotros hicimos referencias extraordinarias. Al estudiar las burbujas y al estudiar las estructuras de los huevos, tomamos los cartones de huevos y nos dimos cuenta que el espacio de los cartones de huevos era hecho por los huevos, que tenían la curva perfecta. Si eso era así, esta estructura podía resistir igualmente las fuerzas perfectamente, como lo estoy haciendo yo. Nunca se me olvida cuando me fui a trabajar en Cuba,
en el laboratorio de la vivienda, le pedí el primer día que llegué que me trajeran cartones de huevos, porque yo quería construir los edificios con solo el espesor del friso, solo el espesor del friso. O sea que esta estructura que yo iba a hacer aquí, y le traje los cartones, y puse al director del laboratorio que se parara arriba. Me dice, le voy a romper la maquetica. Hizo lo que hizo esta joven cuando se montó arriba de esta estructura. Entonces yo volteé una mesa de dibujo, puse 7 jóvenes arriba y 2 secretarias sosteniendo la mesa. Montamos sobre ese pequeño cubo 7 personas. Oiga la palabra, no una como ahorita, 7. Y le demostramos que sí se podía construir con estructuras de mínimo espesor, y los edificios no necesitaban tener esas columnas de concreto que tienen, sino sencillamente naturalógicas. Y dijimos algo importante: los huesos en la naturaleza están hechos exactamente iguales. Si nosotros construyéramos edificios imitando los huesos, simplemente copiando, agarrar y coger matemáticamente y partir un hueso y ver cómo está organizado el hueso por dentro, está organizado exactamente como está organizado ese cubo donde se paró esta joven y me demostró la inmensa resistencia que tiene esa estructura. Con esa demostración que está planteada allí, al hacer nosotros este ejercicio extraordinario, nos damos cuenta de que es una estructura límite, que es una estructura de máxima eficiencia, hacia dónde orientar nosotros el conocimiento en la vivienda, para que el pueblo pueda construir casas livianas, casas de mínimo peso, donde no consuman materiales. De eso es el esfuerzo de este programa, y es el aprendizaje que tuvimos con Aquiles Nazoa, de poder hacer viviendas con el mínimo cantidad de material, exactamente como lo hace en la naturaleza. En la naturaleza no hay despilfarro, las cosas están hechas con un árbol tiene la cantidad de hojas que necesita, no necesita más, ni necesita más huesos, y los planetas están ubicados exactamente en el punto límite de su comportamiento estructural. Ese aprendizaje es el que nosotros vamos a desarrollar durante el proceso de este programa, para demostrar que necesitamos construir con estructuras de máxima eficiencia. Nosotros los llamamos estructuras límites. Yo tengo más de 50 años trabajando con estas estructuras, y muchos de los grandes técnicos del siglo XX, como fueron Félix Candela, Nervi, Mr. Fuller, y hoy un joven llamado Calatrava, están haciendo milagros extraordinarios en hacer estructuras de mínimo peso, de grandes dimensiones, de puentes gigantescos como el puente de Millau en Francia, que nos muestran que sí podemos hacer estructuras de mínima cantidad de peso. Pero si eso lo aplicamos a la vivienda, a las casas más sencillas, a hacer las casas con el mínimo material, mi casa donde yo vivo pesa 12 kilogramos, porque está hecha de cartón y lámina de lámina doblada, y una casa común y corriente de concreto pesa 800 kilos por metro cuadrado, y yo solamente consumo una cantidad mínima de material. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo la posibilidad de hacer una casa lo más económica posible, y más ahora en este momento con los grandes costos de los materiales. De eso se trata, de cómo hacer estructuras de mínimo peso, de máxima eficiencia, y que respondan a las necesidades del pueblo. Eso es la tecnología de la necesidad. La naturaleza, el discurso de la naturaleza es ese, el que nos enseña a trabajar con la máxima eficiencia, con el mínimo peso, donde no haya despilfarro. Vivimos en un mundo de despilfarro. Hay que ver el volumen de material que consume una vivienda, hay que ver el volumen de material que se gasta innecesario en hacer estructuras. Bastaría sencillamente con coger un edificio cualquiera y ver cómo nosotros podemos hacer estos edificios con este material, y comparar las dos cosas y ver en la práctica, cuando veamos los trabajos que yo he realizado, y los que ha realizado Calatrava, y los que ha realizado Félix Candela, y los que ha realizado Ibrahim López García, otro genio venezolano de las estructuras, donde aprendimos a construir con el mínimo cantidad de material, y que es el objetivo de este programa de hoy: aprender a construir con el mínimo peso,
con el mínimo material para beneficiar a todas las comunidades, para que el pueblo pueda construir su propia vivienda realizada por él mismo. RTV, el canal de todos los venezolanos. Gobierno de la eficiencia en la calle. Plan Katia incluyó la recuperación del Teatro Katia. Se recuperaron también todas las calles perpendiculares a el Boulevard Pérez Bonalde. Se recuperó el mercado de Katia y se inició la construcción, la fachada del mercado de Katia, y se inició la construcción de 1.452 viviendas que el presidente Chávez aprobó. La verdad verdadera, aquí está, fue recuperada las fachadas patrimoniales de casas tan hermosas como esta, y continuamos ahora en la recuperación y la boulevarización de todos estos espacios. Gobierno de la eficiencia en la calle. Viviendo, vamos por los caminos, construyendo socialismo, en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor, su palabra, comandante, nos alienta, nos cobija. Ustedes saben, los hombres pasamos, las ideas quedan, las instituciones quedan, y esos derechos son el mejor tesoro que podemos dejarle a nuestros hijos. Pa'lante, comandante, pa'lante, comandante, pa'lante. No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. Nosotros venceremos. Comandante, padre amigo, Hugo Chávez.